Buenas noches, hermanos. Que Dios pueda bendecirles en sus hogares y que pueda satisfacer la necesidad de cada uno. Damos gracias a Dios en esta noche porque nos permite reunirnos para meditar en su santa palabra. Estamos viviendo en un tiempo de crisis, pero la crisis no es un asunto de hoy ni de ayer. La crisis es un tema milenario. Hay una guerra milenaria que comenzó en el cielo. Dice el libro de Apocalipsis que luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en el cielo se llamaba Lucifer. Y él emprendió la guerra contra Dios, porque él quería ocupar el lugar de Dios, quería ocupar el trono. Y en esa batalla él perdió y fue arrojado del cielo. Pero la batalla no quedó allí. La batalla continuó también aquí en la tierra. Nuestros primeros padres fueron hechos perfectos. Vio Dios, dice la Biblia, todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Nuestros primeros padres gozaban de la perfección. Fueron hechos para vivir para siempre, no fueron hechos para morir. Ellos gozaban en el huerto del Edén, ese lugar hermoso que Dios les había preparado, y allí hablaban cara a cara con Dios cada día. Pero un mal día vino Satanás en forma de serpiente y engañó a nuestros primeros padres. Y ellos comieron del fruto del árbol prohibido. Y al comer de ese fruto pecaron. Y dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Y fueron arrojados de ese lugar. Fueron sacados de ese lugar precioso que se llamaba Huerto del Edén. Aunque había un plan especial de emergencia que Dios había preparado desde los siglos eternos, ellos de todos modos tuvieron que salir del huerto y el plan comenzó a ejecutarse. Esta te herirá en la cabeza, le dijo Dios a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Allí estaba el evangelio en potencia. La profecía de que la descendencia de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Esa era la continuación de la guerra milenaria que comenzó en el cielo. Esa guerra transcurrió a través de los siglos. Cristo Jesús vino a esta tierra, fue tentado por el enemigo, pero Cristo Jesús venció. Con la palabra, Él venció. Y ahora nos toca a nosotros vencer, porque esa guerra continúa en cada hijo de Dios en esta tierra. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos 10 en adelante, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos fortalecernos en el Señor. Esta batalla de esa guerra milenaria, ningún ser humano la gana solo. Para nosotros salir victoriosos en esa guerra milenaria, debemos estar abrazados de Cristo Jesús. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. La fortaleza la tiene Dios. Cristo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para nosotros salir vencedores en esa guerra, debemos estar unidos a Cristo Jesús. Pero la victoria está ya asegurada. ¿Por qué está asegurada?
porque Cristo Jesús ya venció. Y con su victoria, Él asegura nuestra victoria. Presenta el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Hay una armadura de la cual debemos vestirnos. Y dice el texto, vestíos de toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo está haciendo alusión a las guerras de la antigüedad, donde algunos soldados iban vestidos de armadura. ¿Qué era la armadura? Era una vestimenta que llevaba el soldado. Primero llevaba un casco puesto en su cabeza. Luego llevaba un instrumento que se ponía en el pecho. Luego llevaba otra parte que cubría sus muslos y sus piernas y también sus pies. También llevaba un escudo y llevaba una espada. Estos elementos constituían la armadura. En los tiempos del rey Saúl hubo una gran batalla entre el pueblo de Dios y los filisteos. Los filisteos tenían un gigante que salía cada día y desafiaba al pueblo de Dios y decía, manden uno para que pelee conmigo. Y la situación era la siguiente. Si aparecía un soldado del pueblo de Israel que peleaba con el gigante y le ganaba, el pueblo de Israel entonces tenía la victoria en la batalla. No tenían que pelear los demás soldados. Pero si el gigante vencía, los filisteos tomaban entonces la victoria y eran derrotados los del pueblo de Israel y eran tomados como esclavos. Pero ¿qué sucedía? Ningún soldado del pueblo de Israel quería enfrentarse al gigante. Había un solo en el pueblo de Israel que tenía una armadura y era el hombre más grande del pueblo, porque dice la Biblia que de los hombres para arriba sobrepasaba a todos los hombres, y ese era el rey, era Saúl. Pero Saúl tenía miedo de ir a enfrentar al gigante. Pero un día fue David al campo de batalla porque su padre le había mandado provisiones a sus hermanos que eran soldados y estaban en el campo de batalla. Y David oyó cuando este gigante desafió al pueblo de Israel, pidiendo que le mandaran un soldado para que peleara con él y maldiciendo al Dios de los israelitas. Y David preguntó, ¿y por qué ustedes permiten eso? ¿Y por qué este hombre hace eso? ¿Y por qué nadie hace nada? Y ellos le explicaron, es que este es un gigante y tiene una armadura y mira la lanza que tiene tan grande. Nadie se atreve a ir a pelear contra él. Y el rey, y dijo entonces David, yo puedo ir a pelear con él. Y llegó esto a oídos del rey, y el rey mandó a buscar a David. Y cuando vio a ese muchacho joven, él lo tuvo en menosprecio y le dijo, ¿tú te atreves a ir a pelear con ese gigante? David le dijo, sí, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo puedo ir y pelear con él. Le dijo el rey, por lo menos déjame entonces ponerte mi armadura. Y probaron con la armadura del rey. Le pusieron la armadura del rey a David, pero sucedía que David no podía moverse bien con la armadura. La armadura no le servía. ¿Por qué? Porque era de un hombre muy grande, el hombre más grande que había en el pueblo de Israel, Saúl, el rey. Entonces David no podía pelear con esta armadura ajena. Y allí hay una lección. En esta batalla milenaria, apreciados hermanos, cada uno tiene que pelear con su armadura. No podemos pelear con la armadura ajena.
El padre no salvará al hijo, ni el hijo salvará al padre. El alma que pecare, esa morirá. Así que David no pudo pelear con la armadura de Saúl. Y David le dijo, no se preocupe, rey, que yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dijo Saúl, que Jehová sea contigo. Y se fue David. Tomó en su saqueta, al pasar por el arroyo, unas piedras y llevaba un instrumento con él, que era un instrumento de lanzar piedra. Cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, él usaba este instrumento. Pero era un instrumento simple, no era un instrumento de guerra, no era un instrumento de batalla, no era un instrumento de combate. Esto era un instrumento muy sencillo. Pero David se fue y con ese instrumento él tenía la disposición de enfrentar al gigante. Él fue y se acercó y cuando el gigante lo vio, lo menospreció y le dijo, ¿soy yo acaso un perro para que tú vengas conmigo con palo y con piedra? Y le dijo David, hoy daré yo tu cuerpo a las aves del cielo y cortaré de ti tu cabeza. Y se adelantó y tomó su instrumento y le dio vueltas con la piedra y lanzó la piedra. El gigante se había descubierto la visera que llevaba puesta en el casco que le protegía la cabeza. Y exactamente por ese hueco penetró la piedra. Dio la piedra en la cabeza del gigante y el gigante cayó. De inmediato corrió David, tomó la espada del gigante y cortó su cabeza. Y allí el pueblo de Israel tuvo una victoria grande. Una victoria grande para el pueblo de Dios. Una victoria grande por un hombre que aunque no llevaba armadura, llevaba la armadura de Dios. Llevaba la fe, llevaba la seguridad de que Jehová estaba con él. ¿Quién está contigo, apreciado hermano y apreciado amigo? ¿Quién pelea tus batallas? ¿Quién va delante de ti en estos días de crisis que vivimos? ¿Quién está a tu alrededor para librarte de este virus? ¿Quién te protege? Efesios capítulo 6, seguimos leyendo en el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es contra un hombre. La lucha no es contra una mujer. La lucha es contra maldad en las regiones celestes. Principados de maldades en las regiones celestes. Es un enemigo muy poderoso el que tenemos que enfrentar y por eso debemos estar preparados para enfrentarlo. ¿Cuál es la preparación? A partir del versículo 13 está la preparación. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Tomad toda la armadura de Dios. Es interesante esto que dice el texto. No podemos descuidarnos como hizo el gigante que levantó su visera, menospreciando al joven David que venía a batallar contra él con su honda y con sus piedras. No podemos menospreciar al enemigo. Nuestro enemigo es un enemigo
que ha ganado mucha victoria, que ha derrotado a muchos guerreros, y por eso debemos tomar toda la armadura de Dios. Versículo 14. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Allí hay dos elementos, verdad y coraza de justicia. ¿Cuál es la verdad? Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Nosotros debemos tener a Cristo Jesús si queremos salir victoriosos de esta gran batalla. Es una guerra que todo cristiano tiene que enfrentar. Cada día, cada noche, a cada hora, a cada instante está la batalla. Porque el enemigo, dijo el apóstol Pedro, anda cual león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Por eso debemos estar firmes para poder enfrentarlo y para poder ganar nosotros esta batalla. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo que va a cubrir nuestros pies es el apresto del evangelio de la paz. Dice otra versión, con la prontitud en dar el evangelio de la paz. Debemos dar con prontitud el evangelio de la paz. Miles y millones de almas perecen en esta tierra porque no tienen el evangelio de la paz. Ese evangelio que dice que Cristo murió por la humanidad, que hay salvación en Cristo Jesús, que aunque hayamos ido lejos, no importa cuán lejos hayamos ido, Cristo está allí y Él puede y quiere recibirnos. Cada hijo de Dios debe proclamar estas buenas nuevas del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos tener fe, hermanos. En estos tiempos difíciles de crisis que vivimos, necesitamos tener fe. Necesitamos creer que un día esta condición va a parar, que un día esta situación va a terminar, que un día vamos a poder estar libres de caminar, de movernos, de abrazar a nuestros seres queridos, que un día vamos a estar en paz, en tranquilidad, con la bendición de nuestro Dios. Pero para ello hay que tener fe. La fe es uno de los elementos claves de la armadura del cristiano. Y cada hijo de Dios debe tener esa fe. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es una persona, es Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo Jesús, entonces tenemos la salvación. Y dice aquí este relato que una parte de la armadura es la salvación. Pero esa salvación la representa también Cristo Jesús. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos tener la palabra de Dios, hermano. Debemos estudiar la palabra de Dios. Y debemos hacerlo cada día.
no de manera esporádica. Cada día necesitamos tener un encuentro con Dios. Cada día necesitamos ir a la palabra. Cristo dijo, escudriñáis las escrituras porque en ellas os parece de que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos escudriñar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios está allí para nosotros. Dios la ha dejado como una carta de amor para guiarnos en este valle tenebroso de tinieblas en que vivimos en esta tierra, para encaminarnos, para que no tropecemos. Allí está la palabra de Dios. Cada día, hermanos, debemos tomar la palabra de Dios y escudriñarla. Esto es un asunto diario, una comunión diaria con nuestro Dios para recibir la bendición de tener luz para cada día. Debemos tener esa palabra con nosotros para ser vencedores. El último versículo que voy a compartir es el versículo 18 de Efesios 6. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cómo han de ser tan remisos los hijos de Dios para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir los portales de los depósitos del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Elena de White nos presenta esto en El Camino a Cristo y nos dice, las tinieblas del mal los cercan a aquellos que descuidan la oración. No hay ningún problema tan grande que Dios no sea capaz de escuchar. No hay situación que esté tan complicada que Dios no pueda resolverla. Vayamos a Él en oración. Es hablar con Dios como con un amigo. Es abrir nuestro corazón. Es presentarle nuestra necesidad. Y es tener la seguridad de que Él nos va a ayudar. Este es el último elemento de la armadura. La oración. La oración es un elemento clave de la armadura y es el elemento que da armonía y unidad a toda la armadura del cristiano. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Dios quiere ayudarnos, apreciados hermanos. Dios quiere bendecirnos. En esta batalla milenaria en que millones han caído, Cristo quiere que tú y yo permanezcamos en pie. Pero para permanecer en pie necesitamos usar toda la armadura de Dios. Necesitamos usar cada uno de los elementos de esa armadura. Necesitamos usar el casco que proteja nuestra cabeza. Necesitamos tener nuestro lomo ceñido de la verdad. Necesitamos la coraza de justicia. Necesitamos tener nuestros pies cubiertos con el apresto del Evangelio de la paz. Necesitamos el escudo de la fe. Necesitamos el yelmo de la salvación. Necesitamos la espada del Espíritu y necesitamos la oración. Que Dios nos ayude en esta noche a tener esta armadura de Dios para estar protegidos y para en estos tiempos de crisis mantenernos firmes y fieles hasta el encuentro con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en esta noche y siempre. Vamos a hablar. Padre bueno y Dios eterno, solo a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Queremos agradecerte por la oportunidad de haber abierto tu palabra y ser fortalecidos por ella al ver que tú tienes una armadura para cada hijo tuyo en esta tierra, al saber que en esta batalla milenaria no estamos solos, que tú estás a nuestro lado,
que tú ya venciste y que tú has asegurado nuestra victoria. Permite que cada hijo tuyo que esté escuchando pueda hacer propia esta promesa, palabra, de que tú vas a estar con todos aquellos que te invoquen, con todos aquellos que depositen su fe en ti. Tú les vas a ayudar, les vas a guiar y en esta batalla los vas a hacer más que vencedores. Danos una noche feliz, danos tu protección, líbranos de este virus maligno que anda azotando y permítenos, oh buen Dios, estar preparados para el encuentro contigo. Danos una noche feliz, porque te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.